Muy buenas tardes. Nuevamente estamos con nuestra segunda vicepresidenta. Cuando digo nuestra me refiero a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que tiene el gusto hoy de escuchar nuevamente a la doctora Lucy Cruz de Quiñones. La doctora Lucy Cruz de Quiñones es, sin lugar a duda, como ya lo había dicho, seguramente la mejor tributarista que tiene el país, muy destacada, además de haber sido la tercera decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, en épocas donde las mujeres en cargos directivos eran escasas, además de tener ese gran mérito con juez de la Corte Constitucional, con juez del Consejo de Estado, miembro de asociaciones internacionales de carácter mundial en derecho tributario, de donde ha obtenido títulos de líder de controversias o de tax leader, precisamente en ese ámbito donde ella es tan destacada. ¿Y por qué es tan destacada la doctora Lucy? Porque ella razona más allá en materia tributaria de lo que es la lógica meramente extractiva de la renta que sea suficiente para pagar los gastos del Estado. Por ejemplo, las reflexiones de ella sobre la justicia tributaria son realmente dignas de toda atención. Doctora Lucy, háblenos de eso. Muchísimas gracias primero por la presentación, siempre tan generosa, Sandra. No dije ni una mentira, creo que me faltaron muchas cosas. Bueno, y para responder tu pregunta sobre la justicia en la tributación, pues sí, ha sido uno de mis ejes de investigación. Siempre advertí, junto con los filósofos del derecho, por supuesto, no son ideas todas originales mías, ni mucho menos. Recién salida de la universidad se publicó en castellano la primera obra de John Rawls, que me sirvió de instrumento de navegación para hablar del impuesto justo, cuando se hablaba solamente del impuesto eficiente, del que más recaudo producía, del que ayudaba a recaudar mayor cantidad de recursos para sufragar los gastos del Estado. Y vi nítidamente cuáles eran las teorías de la justicia que estaban detrás de los tributos, desde Aristóteles, con su tema de la concordancia, pero también con el de las capacidades, a cada cual lo suyo. Y ahí está la dificultad de la pregunta, encontrar qué es lo relevante para que una persona tribute de manera distinta a su vecino. Y siempre en la justicia y en la equidad estamos con un test de comparables, con un test de parangón respecto del otro, y para entender si ese reparto de la tributación está hecho con criterios que se puedan defender desde el ángulo de la justicia, porque el tributo no es solamente el instrumento de recaudación, ese es un tema de la finalidad fiscal o recaudatoria, también puede ser extrafiscal para ordenar conductas, pero no es la causa, no es el motivo, no es el fundamento del tributo. El fundamento del tributo tiene que ver con lograr repartir entre todos los contribuyentes, entre todos los ciudadanos, el peso de sostener el Estado. Entonces las teorías contractualistas, que son las que más me gustan para andar más rápidamente, porque no los voy a pasear por toda la filosofía del derecho, para andar rápidamente, pues me voy a fijar en las teorías contractualistas y en John Rawls precisamente, con el que me sirvió de orientación durante mis primeros años de cátedra, porque él quería que al final lo que tuviéramos después de recaudar impuestos era una sociedad más justa, una sociedad de bienestar, una sociedad de igualdad de oportunidades. Perdón, y una sociedad que entendiera la legitimidad de pagar impuestos. Exactamente. O sea, si es justo, pues eso legitima la función recaudadora del Estado. Claro, y Rawls siempre defendió también en su segunda obra del liberalismo político la decisión impositiva por mayorías, porque decía siempre habrá algunos inconformes, pero por lo menos que la mayoría defienda el sistema tributario de un país, que la mayoría de los ciudadanos
afectados en cierta manera, lo pongo entre comillas porque no es que estemos afectados, de todas maneras recibimos un gran bienestar y los demás, y la sociedad, bienes públicos meritorios, todo lo que recibimos y ojalá sin corrupción lo lograríamos mejor, sería mucho mejor la equidad, antes y después de impuestos se vería la diferencia. Entonces me interesó mucho cómo hacer para que esa justicia o ese sentido de justicia pudiera reflejarse en impuestos un poco distintos del de renta, porque el de renta, como tiene ingresos por gradientes o por grados económicos de ingresos recibidos a los que corresponden tarifas que van creciendo, pues la justicia como que se entiende fácilmente, es intuitiva, es progresiva. Directamente proporcional y más que proporcional, progresiva. Exacto. En cambio, otros impuestos muy antiguos como el de timbre, por ejemplo, que ahora lo acaban de revivir en la conmoción, en la conmoción del Catatumbo. Resulta que uno ahí dice, pero si yo suscribo un pagaré, no estoy mostrando capacidades y estamos en el tema de las capacidades, concordancia con la capacidad contributiva que ya está dentro de la definición de tributo. Hemos abandonado eso del poder de imperio, del poder soberano, sí, eso ya no es en realidad el acuerdo sobre lo fundamental, como lo habla también Rawls, un acuerdo, un pacto fiscal en el que todos estamos de acuerdo que me están grabando porque algo tengo o porque algo gané. Y eso no pasa en impuestos tan, como diría yo, formalistas como el de timbre, simplemente por acudir a una notaría a firmar una deuda, por ejemplo. Tiene menos lógica de equidad y por eso tiene mayor resistencia. Hay impuestos que tienen mucha resistencia. Un impuesto que se fundamenta en la renta es la renta líquida y ya hay una concepción generalizada de que no importa de dónde provengan esas rentas, pueden provenir del capital, pueden provenir del trabajo, pueden provenir de regalías o de lo que te pagan por ser un influenciador, no importa. Todos tienen que pagar de acuerdo con su capacidad. Entonces ese está fantástico, es un impuesto claramente entendible. Y en el lado de los indirectos, los de los consumos también, porque a mayor propensión al consumo tienes mayor capacidad adquisitiva, pagas más impuestos. En los formales no, en los impuestos registrales tampoco hay mucho porque se asemejan más a tasas y hemos hecho también muchos avances en la tipología tributaria, ¿no? Ya hay definiciones que hemos construido entre todos sobre lo que es el impuesto, la tasa, la contribución, el precio público, la contribución parafiscal, que ha sido abandonada en muchos países, pero que nosotros como la revitalizamos en el 91 tenemos muchos elementos todavía. Gracias a Palacio Rudas. Gracias al profesor Alcofrade Palacio Rudas. Muy preocupado por la parafiscalidad cafetera, que realmente el balance es muy positivo, ¿no? Exacto, pero siempre están las dudas de quién son los recursos, cómo se manejan los recursos, con qué autonomía y también qué justicia tiene el ingreso. El doctor Tafur dijo que no era un problema de propiedad sino de afectación respecto de la parafiscalidad. Me parece acertada esa definición que hizo en alguna sentencia. Una de apropiación y no tanto de propiedad. No tanto de propiedad sino de afectación. ¿A qué se debe aplicar el recurso parafiscal? Pero ahí tenemos el problema de la instrumentalidad. Entonces, como yo distingo entre el ingreso, en la fase del ingreso de la recolección y en la fase del gasto, entonces es una distinción para mí muy importante. En esa trabajé como 30 años de la vida. Entonces, pues habría que conciliar, que concordar un poco cuando percibo el ingreso que me ha sido entregado, a qué título y todo este tema, dependiendo también de cada parafiscalidad, porque en las parafiscalidades agrícolas hay ciertas características que no tienen, por ejemplo, las parafiscalidades de nómina, las sociales, sí. La parafiscalidad de pensiones y todo eso, son temas lindísimos, son todos los de tributos. Infinitos, sí. Pero se nos acabó el tiempo. De todas maneras, ideas muy importantes por rescatar, la justicia del tributo
íntimamente ligada con la capacidad e íntimamente ligada con la posibilidad de legitimación del Estado. La doctora Lucy nos dijo, tengamos presente la causa del tributo, que es distinto a la aplicación o destinación del tributo. Exacto, exacto. Muy bien. Muchas gracias. A ti.